Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Les habla Edu y hoy me acompaña nada más y nada menos que Elías, que ahora se dedica a la narración de la lucha libre. Elías. Ahí andamos explorando ahora los caminos poco vacilones del señor de la lucha libre. No, muy contento, muy feliz de estar nuevamente en otro programa de Exabytes. A todos nuestros oyentes, la verdad que muy feliz de estar de vuelta. Y bueno, hoy traemos un tema, una continuación, para dejarlo ahí nada más en suspenso de un tema anterior que estuvo muy interesante y que como no nos dio tiempo la semana pasada, o la vez pasada en este caso, lo vamos a hablar el día de hoy. Así es, ya lo escucharon también, Caveira, que no sé en qué estado... ¿Qué tan 100% está? Pero está. No, yo estoy súper bien aquí, contento también de continuar con la temática del mes de Halloween. Es que me estaba troleando, Sofía, ahí, con unos mensajes que le mandó a Edu, pero no le hagan caso, por favor. Todo está en el 100%. No, y muy contento porque es un tema que no dio tiempo de terminar la semana anterior que grabamos el programa y realmente es muy interesante, muy emocionante, yo lo disfruto bastante. Entonces ahí vamos con este programa. Y ya Caveira la mencionó, Sofi, vos al 100. Claro, como siempre, sobre todo no, con estos temas, con estos temas de Halloween que ustedes saben, yo disfruto bastante, hasta cuando no estamos hablando de eso, yo lo saco a relucir, siempre es lo que, ahí donde me gusta andar a mí, esos temas de los que me gusta conversar. Entonces, buenísimo que podamos tener un segundo programa sobre este tema. Recuerdo que ya antes hemos tenido un par de series, así como cuando hicimos 2 programas de Harry Potter o esas cosas. Siempre poder conversar más, creo que es una buena oportunidad para sacar información que hasta la gente no conozca o que nosotros mismos pues aprendamos, y ahora que es este mes así bien dark. Y es más fácil sacar temas para programas. Es muy chido, poder conversar de esto 100%. De hecho, en el programa anterior les había hecho una pregunta, pero que no me la respondieran, pero se las voy a repetir. Y ahora sí. ¿Creen ustedes de que las películas actuales, las nuevas de miedo que van saliendo, ya no asustan tanto porque digamos que ya todo está inventado, ya estamos muy desensibilizados, como dicen? O que las películas de antes daban más miedo precisamente por lo mismo, porque era algo nuevo, la gente no estaba tan acostumbrada a efectos especiales de la época, y que ahora ya uno, chiquitos de 3 años, Sofía por ejemplo, que nació viendo Scream. Creepypastas de los Teletubbies. También. Pero mira, cuéntenme ustedes yo respondo a esa pregunta. Yo creo que si la película es buena y tiene una buena historia y puede aplicar bien los sustos, sí te va a asustar. Me pasó que cuando fui a ver, creo que fue una que hubo que no es directamente la de la monja, pero trae como los mismos personajes, que era como la tercera, ahorita no me acuerdo el nombre. De hecho me acuerdo porque salió una moneda de 500. A ver, el Conjuro. Creo que es el Conjuro 3. El Conjuro 2. Creo que es el 3, o es de los mismos personajes, pero es la 3. Del universo. De ese universo. Exactamente. Que de hecho la muñeca ya estaba en el museo de los protagonistas. Ajá. Entonces creo que me parece que era la 3, no me acuerdo ahorita del nombre así como exactamente. Pero me acuerdo porque salió la moneda de 500 y le dije a mi exnovia en ese momento, mira la moneda de 500, uy, mira, sí. Pero esa película a mí no me dio miedo, la verdad, o sea, creo que no me dio miedo, pero hubo mucha gente que sí le dio miedo. Entonces también es como un poquito la perspectiva y lo que se siente. Ahora, el cine engaña, o sea, tú tienes el sonido envolvente del cine, obviamente
jumpscare, pues es más fuerte, ¿no? Y ahora estas tecnologías de IMAX y demás, pues lo hacen aún más vivo. Yo creo que eso ayuda un poco. Yo creo que el tema actualmente es que están sacando películas muy repetitivas y ya el jumpscare no asusta tanto como antes, como que ya la gente lo predice, ¿no? Como cuando ves ese pasillo largo y ves que, o sea, que se queda un buen rato en ese pasillo, tú sabes que algo va a pasar, entonces ya la gente o como medio se tapa o como que medio se esconde y así. Pero hasta la como que, misma música exacto. si uno O le sea, pone atención, lo prepara a uno para el la para el palabra susto. correcta para mí sería predecibles, son películas ya predecibles, que tal vez si alguien que no ha visto mucha película de miedo, sí puede ser que le dé miedo, pero alguien que ya haya consumido mucho el producto le puede dar miedo. Hay una ahorita en el cine que la quiero ir a ver porque dicen que es muy buena, que es Smile. Smile. Dicen que está muy buena y la quiero ir a ver para ver si me asusto de verdad, aunque no Sí, sí. soy muy como no de esas cosas, pero oye, de vez en cuando me gusta que una película me asuste, entonces yo creo que es eso, al final a ver cómo tiene que, en este caso el director o los escritores, ver la fórmula de poder llegar a asustar a la gente. Yo creo que depende mucho de la persona y también de la tendencia que va llevando el cine, porque algo que he notado es que recientemente, precisamente por ese factor predecible, han empezado a jugar un poquitito con las películas de engañarlo a usted constantemente para que usted siempre crea que va a haber un susto y es falso hasta que ya no es falso, ¿verdad? Entonces, usted siempre es como, qué obvio, aquí va a haber un susto y no pasa nada. Ya, y no pasa nada. Y no pasa nada. Hasta que usted dice, no, ya eso va a ser falso, ya fijo es otro baiteo más y termina siendo un susto real, entonces usted se sorprende, ¿no? Pero realmente creo que depende mucho también como de cada persona, porque hay ciertas películas que dependiendo de la temática afectan más a unos o a otros, ¿verdad? Ya sea por una fobia específica, ¿verdad? No sé, casos en que, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los payasos, entonces de repente veía ahí y se asustaba más que con otras películas, o no sé, películas como, por ejemplo, en el caso mío, a mí lo que más me impacta y lo que menos disfruto realmente, ya a ese punto no, ni siquiera disfruto la película realmente, es cuando hay como gore o como hay como torturas o varas así, yo no puedo con eso, entonces a mí me impacta mucho, pero por ejemplo, a Sophie cuando hemos visto películas así, no, igual, entonces... Sofía es como estar viendo una comedia. Sí, no, total. Entonces, depende mucho. A mí una película que para mí es de las que yo más he disfrutado de miedo, porque me gustó mucho la historia y cómo la desarrollaron y demás, que es de mis películas favoritas de miedo modernas, que yo no sé qué tanto es una opinión popular o no, es La Monja, por ejemplo. A mí la película de La Monja a mí me gustó mucho la historia, me gustó mucho cómo lo plantearon y el plot y toda la cosa. Realmente me gustó bastante, ¿verdad? Pero ya es un gusto personal, digamos. Entonces, no sé, creo que las películas de miedo se tienen ese aspecto de que es muy variable el efecto que va a tener conforme a la personalidad y los gustos de la persona, digamos. Yo digo que el diseño de sonido de La Monja es muy bueno, pero ya, hasta ahí. Si usted le apaga usted la pone en mute y ya no le da miedo. I see this as an absolute win, la verdad. No, yo creo que como en todo, o sea, como en la moda y en la música y todo, el cine tiene tendencias, igual el cine de terror tiene tendencias, entonces ahora mucho del cine es el terror ese de A24, de esa productora de cine que es como terror elevado, que dicen que usted como que tiene que ser más inteligente para entenderlo y ajá. Pero hasta cierto punto, yo justamente hace unos días estaba con Luis viendo Midsommar y yo le decía, yo ya vi esta película, yo vi El Hombre de Mimbre hace algunos años y es la misma película, o sea, estoy viendo la película otra vez, ya sé lo que va a pasar, ¿verdad? Ya estoy prediciendo el final porque ya vi esa otra película y luego justamente salí de la película y me puse como a leer y me di cuenta como, o sea, había artículos de todos los paralelismos entre las dos películas y yo dije, más bien,
La otra me trauma más porque el final no es bueno, o sea, no termina bien esa historia, termina mejor Midsommar, ¿verdad? Técnicamente, así como que es súper bonito el final de Midsommar, tampoco es. Pero No es un que, final feliz, Le da pero un es sentido, que, le da un sentido, sí, a la película. o sea, en el Hombre de Mimbre es el principal al que le pasa el final feo, entonces uno como que se siente más identificado con el personaje y ajá, y como que al menos a mí me impactó más, pero ya Edu lo decía, o sea, yo crecí viendo terror, yo a los 6, 7, 8 años estaba viendo terror, entonces para mí el contexto sí es como muy diferente, o sea, yo les puedo decir a ustedes que yo sí creo que en mi caso yo me desensibilicé muy temprano en la vida con el contenido del terror. Entonces, hasta cierto punto que a mí una película me impacte mucho es difícil. Hay temas que, vamos a ver, en mi caso, ustedes ya que han hablado como de las cosas que más miedo les dan y cuáles películas les gustan más y así. En mi caso, entre menos sobrenatural sea la película y más relacionada con algo que en serio puede suceder como en la vida real, sea como que más me perturba la película, digamos. Cuando los miedos dejan de ser sobrenaturales y se vuelven como más personas o prácticas religiosas Esos son que pueden traer returbios. como cosas malas. Justamente hay una película que se llama La llave maestra, que es una película sobre vudú, que cuando yo la vi me perturbó muchísimo. Yo estaba chiquitita, era una niña probablemente cuando la vi. Y yo me perturbé mucho con esa película porque yo decía, estas son prácticas que sí se pueden hacer en la vida real y sí pueden haber efectos reales de parálisis, de enfermedades, de un montón de cosas en la gente si alguien hace esto. Entonces, como que ese es un ejemplo, ¿verdad? Que yo pongo O La de... Bruja, que es más reciente, digamos, y va por un camino parecido y es bastante O buena y bastante turbia. La Bruja que también, o sea, deja de ser un poquito un tema sobrenatural, aunque La Bruja sí, como que es ahí el contacto con el diablo, Sí, ¿verdad? pero no es tan... Pero sí como que retrata una historia de cómo podría suceder algo en la vida real. Ajá, Esas son las películas que a mí más me llegan. Más siento que cuando las películas se vuelven más explícitas y como más... O sea, hay películas en el cine, hay películas como muy explícitas que de verdad a uno le chocan. Aunque las generaciones actuales estén más expuestas al internet y a las noticias y que las noticias sean más amarillistas en general y un montón de cosas que pueden desensibilizar a la gente, yo creo que todavía hay películas con la capacidad de impactar muchísimo al espectador. Y sobre todo películas que se vuelven más a la vieja escuela de hacer efectos especiales como más prácticos y no tanto hacer efectos especiales por computadora, que yo siento que eso mata mucho al cine de terror. Ver un montón de CGI, como que uno no se cree que la cosa sea real. Pues sí, está bien. Yo la verdad es que no, prefiero no dar la opinión porque no, es que yo de películas de miedo casi no veo y me pasa las de Caveira, las que entre más sangre hay, no, o sea, yo con la sangre no puedo. No puedo ni siquiera yo cortarme porque me Pero descompongo. ahí anda Caveira viendo Halloween No, Kills, pero es que... y dice que Pero es es que buenísima, y está no sé bien me mala. qué. a mí me perturban como de Saw en adelante, donde es así como tortura, Ajá. como que Qué no es que la bueno matan son. y ya, sino que es un proceso de sufrimiento. Ajá. Mira, yo tengo como algo con Zoe, es que yo sé que es una película como de terror psicológico y gore y todo, pero a mí me gusta no por eso, sino por cómo es la película. O sea, es como esas películas de miedo que yo no las veo como de miedo, sino que las veo como, no sé, me gustan tanto que ya dejan de ser de miedo para mí. Bueno. Como el misterio policíaco. Ajá. Sí, como saber cómo si van a sobrevivir. Sí, exacto. Y si sobreviven, Cómo sobreviven. Cómo salen del juego y todo. Esa otra parte, bueno, sí. Ahora sí, ya empezamos con la primera película que esta se quedó por fuera en el programa pasado, pero Buenísima. no la podíamos dejar abandonada y es La Profecía. Antes de empezar, les pregunto si la llegaron a ver y cuál de las dos versiones, porque está la original, que es la saga, y después hubo un remake que solo le hicieron a la primera. Yo vi la primera, yo vi la original.
Por allá yo un día la iba a ver y eso me metió mucho miedo. Y, Mejor no. igual que con Poltergeist, que yo pulseando que la viéramos y me metió miedo hasta que ya me quitó la vara y yo, bueno, está bien, no la veamos. Ya, yo no sé, yo le digo que las ve contra su voluntad, ¿verdad? Bajo su propio riesgo. Exactamente, porque son pelis que sí traen un peso histórico muy fuerte. Entonces son pelis que yo creo que hay que tenerles más respeto que otras. Pero sí, yo he visto las dos versiones. Bueno, por eso que dice Sofía de que hay que tenerle respetos, porque pasaron muchas cosas detrás de cámaras. Ya que durante el rodaje de la película, el guionista David Seltzer y Gregory Peck, que hacía de Robert Thorne, el papá del chiquito, de Damian, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. Agarraron 2 aviones diferentes para ir a Inglaterra y da la casualidad que los 2 fueron alcanzados por un rayo. También durante el viaje de regreso a Roma, el avión donde iba el productor ejecutivo, Mace Neufeld, también fue casi impactado por un rayo. Gregory Peck, probabilidades, ok. Sí, también. O sea, pensemos eso, ¿verdad? Es que es turbio, porque uno dice, sí, pero ¿cuáles son las probabilidades realmente? O sea, probablemente uno busca una estadística de cuántos aviones son golpeados por un rayo al año y tuvo que sean muchos, y les soy muy honesto. Y si tal vez no son tan pocos, el hecho de que haya sido justo los aviones de la gente involucrada en la película ya es suficiente coincidencia medio turbia. Sí. Pues no solo los rayos, porque a Gregory Peck tuvo la mala suerte de que un avión que iba a agarrar para ir a Israel pues se estrelló y se mató. Bueno, se murieron todos los que iban a bordo. También en la película el personaje pues spoiler, él va a matar a su propio hijo porque pues sabe que es el hijo del diablo, y lastimosamente su hijo en la vida real se terminó suicidando antes incluso de que empezara el rodaje de la película. El artista de efectos especiales, Ron Richardson, encargado de trabajar en la escena de la decapitación, tuvo un accidente muy similar en la vida real. En el 76 tuvo un accidente de auto que pues resultó decapitando a la pareja. En la película, para quienes no sepan o no se acuerden, hay una decapitación por un vidrio que está encima de un camión, y pues el vidrio se zafa y decapita al personaje. También se dice que pasaron cosas con el remake, ya que empezaron a haber situaciones, y lo que más se llega a comentar es que se borraron 2 días enteros de metraje, que según el director John Moore, pues la cámara se estropeó y aparecía el mensaje de error 666, que no sé qué tan real puede ser esto del error. Siento que puede ser más marketing, porque o sea, ¿quién programa un error que se llama 666? Sí. O sea, ya ahí sí está medio raro. Está como más amarillo el pelo. Algo que es muy interesante es que siempre las cámaras han sido como muy, o sea, siempre han sido un artefacto como muy sensitivo a este tipo de cosas, ¿saben? Yo nunca he visto nada, ni me ha pasado nada, y espero que no me pase nada por estar diciendo hoy que no me ha pasado nada nunca, ¿verdad? A mí no, mentira, sí me pasa. Pero algo sí me ha pasado. Hago el disclaimer porque ya me pasó una vez una situación de que dije, no, yo nunca he ido a ese lugar y terminé en ese lugar y era un hospital y no por las mejores razones. Entonces, a mí me ha pasado cuando hemos ido al sanatorio en un par de ocasiones. Antes, cuando uno llevaba cámaras digitales, ¿verdad? Allá, así, ¿verdad? Que no se usaban los celulares, sino que uno andaba a la cámara. Que las cámaras se me apagaban. O sea, que tal vez uno está ahí todo tranqui, la batería todo bien, sacando fotos. Hicimos un documental en el 2010
para el colegio, una presentación en inglés que teníamos, que era como ir y grabar un lugar histórico de Costa Rica y hablar como de ahí, de la historia, cuándo se fundó y qué se hacía en ese lugar, así. Y yo decidí hacerlo en el sanatorio porque desde siempre he sido así, ¿verdad? Siempre he sido de estos Qué temas. sorpresa. Y mi cámara se apagó como 3 veces estando ahí, y la cámara con la batería full y todo. Entonces, son cosas que uno dice, no lo puedo explicar, no sé qué está pasando. Y no sé, yo siempre he sentido que las cámaras como que perciben cosas que uno no. Es algo muy interesante ese tema de la electricidad ahí con corrientes de energía y cosas que pueden pasar. Sí, se supone que de hecho la gente como que busca, llámese espectros, espíritus, whatever, usa mucho como ese tema, ¿no? De los campos eléctricos, magnéticos, que supuestamente generan como los espíritus y demás, ¿no? Entonces, probablemente va por ese lado. Como dato, estaba revisando y supuestamente aproximadamente un impacto de rayo por cada año, imagínense, O sea, en aviones. Y aquí cayeron dos a personas que trabajaban en la película. Qué loco. Y bueno, asumo que en un periodo de tiempo no muy distante. Sí, no, también. Encima, entonces tampoco fue como que 10 años de diferencia, no. Sí, no. Cabera, para que se anime a ver Poltergeist. Es que es nombre alemán. Esta fue dirigida en el 82 por Tobe Hooper y escrita por Steven Spielberg. Hizo honor a su nombre con otra serie de trágicas casualidades, entre las que destacan 2 asesinatos. Heather O'Rourke murió poco después del estreno de Poltergeist 3 en el 88 con solo 12 años de edad. La causa aparente fue una enfermedad intestinal, y la actriz que dio vida a Carol Lane en la tercera parte de la serie, pues también falleció. Su hermana en la ficción, interpretada por Dominic Thun, fue estrangulada por su novio. Ambas están enterradas en el mismo cementerio en Los Ángeles. Nada más ahí, para los que han visto Poltergeist, esta Heather es la chiquita, la machita. La que le toca así la pantalla. El tele. Lou Perryman tuvo una muerte aún más violenta en el 2009, cuando una joven la mató con un hacha en Texas, en Austin, Texas, hacia al mejor estilo Masacre de Texas, de hecho. Ella ya estaba mayor, tenía 67 años. También se dice, además, que este es como el mito o la leyenda urbana más grande que hay detrás de esta película, que se utilizaron esqueletos reales en una escena en la piscina. Y esto también lo denunció la actriz Jovette Williams en algunas entrevistas que posteriormente dio. Era más barato tener que parecieran reales. Exacto. También yo la verdad nunca me he animado a ver esta película. ¿De qué trata esto? Si Sofi la vio, que la explique, pues esta sí que no tengo idea. Me recuerda de fantasma, ¿no? O sea, me recuerda nada más a un Pokémon que se llama Dicen que tiene miedo, o no muy. Hay un trata Pokémon que se llama igual, de un Poltergeist. Nombres. Bueno, ¿era de comedia o de miedo el programa? No. O sea, por si ustedes no saben, de hecho, para mí es que un Poltergeist es como o sea, antes de que diga, ¿tiene que ver algo con tazas de té? No, ¿por qué con tazas de té? Ok, es que lo voy a decir así. En Pokémon hay un Pokémon que es un espíritu, un fantasma, pero que vive dentro de una tetera y se llama parecido, se llama como Polter algo. Pues pero sí tiene que ver, porque, o sea, tiene que ver con el lado del fantasma, pero no que tenga que ver solo con tazas de té. Bueno, entonces, ahí Pokémon le dio como la relación con la tetera. Para que no se viera tan feo. Usualmente, la clasificación de los poltergeist como fantasmas y como espectros, bueno, es como el de Harry Potter,
Pips, el fantasma que nunca sale en las películas, que para los que hayan jugado el juego de Play, sí conocieron a Pips, y en los otros juegos de Harry Potter, así como el celular y eso, sí sale el fantasma, era un poltergeist. Normalmente los poltergeist son como fantasmas juguetones, como amigables, que andan ahí por todo lado haciendo todo. El de la película no. El de la película no es como amigable, pero sí como que pasan muchas cosas en la casa donde vive la familia, ¿verdad? Como que interaccionan con objetos, me parece. Sí, pero ya en la... Lo perdimos. Pensé que había sido yo. Bueno, Uy, ahí empiezan las cosas turbias, cuidado. empiezan las cosas turbias aquí. No, Cuidado. yo nada más iba a decir de que de hecho hay un movimiento en Pokémon, ahora sí que yo meto la parte gaming, que se llama Poltergeist, tal cual, es un movimiento tipo fantasma y es de los mejores de ese estilo. Y el Pokémon se llama Poltergeist, pero me imagino que tiene relevancia un poquito Sí, con tiene eso que- de eso que pasó, ¿no? Pero bueno, yo más esa que todo, película... Ajá, sí. pero no, sí, que más que todo la película va, o sea, yo no la he visto, pero es casi que cultura general, va más o menos de ese lado, de que pues hay apariciones y esta historia de que a las chiquitas, bueno, de que los chiquitos pueden ver o sentir fantasmas o otras cosas, entonces va más o menos por ese lado. De hecho, yo no sabía que tenía 3 películas, yo pensé que había solo una. Sí, yo Creo que también pensé que era solo nada más. Creo que también tiene un remake que salió como Creo que para habla de 2000 algo. de que Sofía nos acaba de decir que se le fue la luz, ¿eh? No, pues, la verdad que está muy turbio. A mí se me va la luz, bueno. Se cancelan los temas de miedo como por 3 Yo años. aparezco así, pero no son 30 segundos y ya estoy en Cartago, donde la negrita tomando Bautizándose por A segunda ver. vez. No, pues espérate con la que sigue. Espérate con la que sigue. El bebé de Rosemary. Pues esta trata sobre, valga la redundancia, el bebé que tiene Rosemary, pero que supuestamente es de hecho parecido como lo que pasa con la profecía, que en este caso es ella la que tiene el bebé del diablo y pues también hay como una secta en el edificio donde ella vive y hay unas señoras que sí son como muy turbias. Pero ¿qué pasó durante el rodaje de la película? Pues después del estreno de esta película, la desgracia cayó sobre muchas personas que trabajaron en ella. El compositor, por ejemplo, Christophe Comeda, murió a causa de una caída. Se cayó y se murió. Luego el productor William Castle fue hospitalizado con cálculos renales severos, pero él por lo menos sí sobrevivió e incluso se dice que mientras estaba hospitalizado él llegaba y gritaba diciendo como Rosemary, suelta al niño, no sé, decía como frases o diálogos de la película mientras estaba hospitalizado, pues casi que delirando. También Sharon Tate, la esposa embarazada del director Roman Polanski, pues para quienes sepan la historia de la familia Manson, pues fue asesinada por un grupo de los miembros de esta secta. De ahí se dice también que la película pues está en cierto modo maldita por eso. No sé, muchachos, ¿qué pensarán ustedes antes de que se nos vaya la luz? No, mira, ya ese tipo de películas, bueno, yo sí no la vería, o sea, ya sabiendo lo que tiene y todo, porque a ver, yo sí soy mucho de creer de que, y eso es como creencia personal, a como hay una cosa y otra, o sea, no puede haber solo una cosa y solo eso existe, o sea, si existe el bien, existe el mal. Entonces yo soy mucho de creer en estas cosas y o sea, esto va a ser mucho de casualidades también, pero de casi todas las películas en las que pasa este tipo de cosas son películas que tienen que ver con Satanás, con cosas satánicas, donde hay ya sea un crucifijo, o sea, que lo utilizan de mala manera. La Ouija, por ejemplo, que siempre se dice que la Ouija abre puertas y no se cierra como tiene que ser. Y siempre que son temas de diablo,
En Phasmophobia la toco. Ah, sí, o sea, y eso los juegos también, exactamente. Y sí soy muy quitado a esas cosillas, así me dan como, tal vez no es temor, o sea, la palabra no es temor, pero sí les tengo mucho respeto porque, o sea, son casos muy evidentes, o sea, que pasen estas cosas, no solamente, por ejemplo, si tú me dices, nada, es que fue en una película que pasó, sí, 2 rayos, qué coincidencia, pero es que ya estamos hablando en 3 películas en las que personas reales, ya fuera del personaje, están teniendo situaciones muy turbias, muy raras, ¿verdad? Que en la normalidad no deberían pasar. Entonces, o sea, si ya cuando yo veo que una película viene como con ese trasfondo, sí, no, la descarto rápido de mis prioridades. Y es que, digamos, al menos en mi caso, me da un poco más de miedo saber, o me da más miedo el hecho que la historia trate de estos temas así como más de satanismo o de sectas ocultos que, por ejemplo, no sé, tipo que lo que hacen Ah, es alguien que nada más llega y Sí, y está matando gente y es un ya. terror psicológico, exacto, Qué que Ajá. tiene miedo, otro Tim, se me fue trasfondo. la luz. No, la Ya no verdad quiero. que sí, no. Returbie. Estaba hablando de Poltergeist y se Ajá. me fue la luz. Qué miedo. O sea, ya incluso hablamos hasta del bebé Rosemary. ¿En serio? Sí. Bueno, Pero, Esa estamos peli, mencionando apenas la segunda y segunda. puedes dar la opinión, pero todavía no hemos pasado a lo que sí. esa peli me encanta a mí. Híjole. No sé qué dijeron de la peli, quiero saber. No, De Polanski. lo que pasó después de que se estrenó, o sea, lo que le pasó a los... Bueno, que la esposa de Polanski, Sharon Tate, que Ajá, mató ajá, la sí, secta sí. De Manson. Manson, ajá. Ajá. El compositor, Christoph Komeda, se cayó y se murió. Y el productor, William Castle, fue hospitalizado por unos problemas en los riñones y que incluso cuando él estaba hospitalizado hacía como menciones a la película también. Vean, yo solo les voy a decir que si ustedes se sienten muy frustrados en algún momento de su vida por lo que pasó con Sharon Tate, vean La de Tarantino. Vean Once Upon a Time in Hollywood y pues sí, es el final feliz que todos merecíamos tener. De hecho, hay un antes y un después en la historia del cine después de que a Sharon Tate le pasara eso. Porque literal, o sea, la historia sí era esa, de que era como un conocido, que algo pasó en algún momento con Manson y fue a buscar a la casa y justamente ya esa persona se había ido de la casa y ahora Polanski era el dueño y bueno, pasó lo que pasó. Pero si quieren un final feliz pueden ver la película de Tarantino. Esa es la corte comercial. Esa película a mí me gusta un montón. Vean, en la peli nunca pasa nada. O sea, es una película de miedo, entre muchas comillas. Pero yo siento que es lo más cercano que podría haber en la vida real de una secta que uno se encuentre como así, que usted se tope con una gente que hace cosas. Porque la película como que... Es como como un grupo, o sea, bueno, la percepción que me dio viendo la película es que para mí una secta tiene ya que ver con cosas como paranormales, ¿ya? Pero ellos son adoradores del diablo y ese chiquito es supuestamente el elegido así, entonces, o sea, la película es re turbia. Al final de todo es un grupo de gente que se ve normal, de vecinos normales que usted tiene en su edificio ahí, que usted convive con ellos y que todo es returbio, pero la película lo retrata de una forma como tan realista, como tan normal, no sé, como traída a la normalidad del día a día, que yo siento que eso sí podría ser así, como que uno llegue a vivir a un lugar y se encuentre gente así, no sé. ¿Cuántas veces no ha visto una de las noticias que dice, es que, no sé, yo pensaba que fulano de tal era una buena persona y siempre se vio normal y no sé qué, y resulta que llegó y mató a 4 o 5 personas y usted nunca se dio cuenta hasta que lo agarraron? Exacto, o sea, lo que yo siento es que como que esa película hace que usted se cuestione la gente que está cerca mío, que vive cerca mío, andará metida en algo raro,
o no, o qué, ¿verdad? Cosas que uno escucha, que ve, o inclusive todavía en Costa Rica como que uno no se siente como tan identificado con eso, pero la gente como más moderna que vive en estas torres, ¿verdad? Que están como compartidos los cuartos y todo y que ya es para arriba, podría sentirse un poquito más identificada con esta película, porque al final es como en un edificio que pasa todo. Entonces, a mí eso es lo que me gusta de la peli. Y de hecho eso es lo que yo les decía al inicio, es lo que más me gusta de las pelis de miedo, que me dan como más cosita. Y es que uno sienta que, verdad, son como más realistas, no como una cosa ahí, que uno dice eso, no, nada que ver, eso nunca va a pasar. Sino cosas más traídas a la cotidianidad y así, que sean turbias, eso me gusta. Entonces, esa película creo que cumple esa cuota de turbiedad cotidiana. De Es hecho, que hay también, un comentario nada más relacionado a esto. Sí, de hecho, en Costa Rica no hay como muchos casos, creo que solo hay uno, me parece, lo está investigando. de Y satanismo. no, de asesinos Ah, en serie. O sea, como que por eso mismo que dice Sofi, que aquí pues es algo que casi no se ve. O sea, aparte que somos un país muy pequeño, pues no, nunca se ha visto como eso. Solamente un caso registrado y lo apodaron como el el psicópata. psicópata. Ah, el Ajá, pero psicópata. ni siquiera se tiene información de la persona. O sea, nada más como que Nunca, yo creo que nunca lo agarraron. nunca lo Pero, agarraron, exacto. o sea, la peli no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, 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 Pero no, no. es más que todo el comentario que dijiste sobre lo de los asesinos en serie, que sí, que aquí es básicamente es un tema muy nulo, o sea, que nunca ha pasado algo así. Aquí entonces pues la gente no tiene como esa Hasta referencia. ahora. Hasta ahora, exacto, referencia local, exactamente. Igual, Tema- igual con ese tema y esa persona fue tan grande en Costa Rica el suceso que yo creo que estigmatizó a un pueblo para siempre, bueno, no sé para siempre, pero hasta la actualidad a la abuelita, pues carga como con esa cuesta histórica de lo que Que lo diga pasó, Elías que vive ahí. o sea, de lo que pasó en ese momento. Es muy interesante porque, ¿verdad? O sea, el hecho fue tan grande y tan sonado en Costa Rica y hubo tanto miedo generalizado en la población que yo siento que mucha gente, yo creo que tal vez ni siquiera sepa, ahora en la actualidad, tal vez escuchándonos a nosotros sepan que mucho de ese miedo o ese estigma asociado al lugar es por este caso que hubo de esto que comenta Elías hace muchos años, de ese grupo de mujeres como que se adentraron, no sé si era como que Ah, la de la iban a cruz. rezar o no sé qué, y que luego se desaparecieron y fue Ujú. como A la así, cruz de la abuelita. fue todo un fenómeno, o sea, fue algo gigante en Costa Rica porque nunca había pasado nada así. Pues sí. Sí, sí. Ahora, pasemos a la siguiente. Esta nadie la ha visto. Nadie la vio, al menos de aquí, nadie la vio en su estreno porque fue en el 55. De Ah, hecho, bueno. ni siquiera es de terror. Es Rebelde sin causa. O sea, ¿quién va a decir que Rebelde sin causa va a tener algo turbio? Pero, pues sí. Pues resulta ser que tres de los protagonistas, todos actores con un futuro brillante, fallecieron. Es más, ni siquiera llegaron a los 40. El mismo James Dean no alcanzó ni siquiera a ver la película estrenada porque falleció en un accidente de auto tras estrellarse de frente contra a otro automóvil. Años después, la actriz Natalie Wood falleció ahogada bajo extrañas circunstancias. Su muerte se consideró oficialmente un accidente, pero varias teorías dicen que fue un asesinato o un suicidio. Otro de los integrantes del reparto, el actor Sal Mineo, murió apuñalado por un ladrón saliendo de su apartamento. Y finalmente el actor Mick Adams, que interpretaba a uno de los pandilleros de la película, falleció a los 37 años víctima de una sobredosis. Entonces no únicamente las películas de miedo o que tomen estos temas así como ya de satanismos o cosas paranormales están mal, sino también otras películas que no tienen esa temática, pero que pues tal vez tengan un aura adentro ya más oscura. Que de hecho, creo que eso libera un poco como esa tensión o ese
ese miedo tal vez en el sentido de que, bueno, si pasa con una película normal, y puede pasar con una de miedo, puede pasar con una normal, puede pasar con cualquiera, al final las probabilidades de nada nunca son cero, ¿verdad? Es cierto que tal vez uno diga, puchica, pero es que es mucha coincidencia, o que justo esa película que le pasó eso, pero bueno, hoy estamos hablando de algunas, pero de repente hay otras películas como esta de Rebelde Sin Causa, que por más que no tenga tocar esos temas delicados, esos temas tan turbios, igual le pasaron cosas feas, ¿verdad? Entonces, nunca se sabe en qué punto pueden ser coincidencias, en qué punto pueden ser tal vez cruzar una línea que no se debía cruzar. Ahí siempre existe la duda, ¿no? De hecho, con la siguiente película ni siquiera es una película, nunca se hizo, nunca se estrenó, y lo único que existe es un guión que se dice que el guión está maldito. Hay una película bueno, en realidad es una novela que se llama Atuk, bueno, tiene otro nombre, pero para la película se llamó Atuk, que básicamente el guión trata de que Atuk se le dice a las personas que viven en cierta región al norte de Canadá, y la novela, pues, o sea, no es nada del otro mundo, es como una persona de estas que va a vivir como a la civilización, por así decirlo, y pues es como este choque cultural. De hecho, es hasta cierto punto como una crítica a la sociedad moderna, no sé qué. Pero se dice que el guión está maldito. Han habido 4 actores que se les ha ofrecido el papel, los 4 han muerto. Pero también hay una situación de otras personas que parece que estuvieron o iban a estar involucradas y que también murieron de maneras muy raras. El primer actor que fue bueno, que lo habían escogido, fue nada más, espérenme que se me va el nombre, John Belushi. Este actor, pues después de varios años de que se intentó llevar la película a la pantalla grande, pues lo terminan contratando. Sin embargo, antes incluso de empezar a rodar, lo encontraron muerto por una sobredosis de un cóctel Speedball, que quienes no sepan, pues es cocaína y heroína. Después contrataron a otro actor, un comediante que se llama Sam Kinison. Esta casi que sí fue como la segunda vez que ya estaba agarrando forma, porque incluso ya tenían varios actores firmados. De hecho, entre ellos creo que estaba Ben Affleck, que iba a participar en la película. Pero al final tuvieron muchos problemas con este actor, con Sam, porque quería que le pagaran más. Tuvo problemas también creativos, quería hacer muchos cambios en el guión. Al final la productora llegó y le dijo, no señor, mejor chao. Cancelaron la producción, gastaron 4,5 millones, los votaron, y 5 años después de todo esto, pues el actor murió en un accidente de tráfico. El tercero en la lista fue John Candy, que actuó en Mi Pobre Angelito, y murió de un ataque cardíaco mientras grababa en México una película que se llama Wagons East, y la siguiente en la que iba a trabajar iba a ser Atuk. Tampoco se pudo hacer por este deceso. Y ya la última vez que se intentó fue con el actor Chris Farley, que es el que sale en Un Ninja en Beverly Hills, es este gordito vacilón, y él se dice que estuvo a punto de aceptar el trabajo, no lo acepta porque pues murió de una sobredosis también de cocaína y morfina. Pero también se dice que estaba muy emocionado por el papel. Y ahora sí, hay una muerte que también se le atribuye a que el guión está maldito, y es al actor de voz Phil Hartman, que quienes no sepan quién es,
pues fue quien le dio la voz a Troy McClure y Lionel Hutz, personajes de Los Simpson. Y él fue asesinado por su esposa. Y se cuenta que debajo de la cama encontraron el guión de esta película en la que él iba a trabajar, aparentemente. Y pues desde ese entonces no se ha vuelto a hacer un quinto intento para llevar este guión, convertirlo en película. Todos los que han sido pues considerados para salir pues han muerto, incluso otros que tal vez no estaban directamente como protagonistas, pero que de alguna u otra manera iban a trabajar en la película, pues también murieron. Entonces, no únicamente en las películas de terror pasan cosas, como ya lo dijo también Caveira, y cuando tiene que pasar, pasa. Hay cosas que ya vienen marcadas desde el inicio. Sí, de acuerdo a Dross, este video de las películas así fue uno de los, o sea, tengo demasiado marcado a Tuk por Dross, porque ustedes saben cómo él es, ¿verdad? Y dijo así como que literal agarraron el guión y lo metieron en una caja y lo cerraron con llave, que ya nunca nadie más lo va a abrir, porque sí se creó como un estigma muy grande en Hollywood alrededor de esa película. O sea, como que de verdad ya nadie quiere tocar ese guión, porque o sea, es que ya una vez, o sea, 2 veces que pase uno dice, bueno, es coincidencia, pero es que ya es una película que ya sería el 5º intento, si alguien lo intenta ahora, entonces Sí. Llega a ese punto donde uno dice, ¿verdaderamente pueden existir este tipo de coincidencias? ¿O es que de verdad este producto algo tiene? Este guión tiene algo que hace que a la gente le pase eso. Pero también qué tan supersticioso sea usted, o qué tan susceptible sea usted a esas cosas. Habrá gente que dice, no, de ahí yo me mando y no le puede pasar nada, a como hay gente que prefiere no hacerlo porque gente que no se va a traer una mala vibra. Pero no sé, yo creo que eso es de pensar. O sea, sobre todo esta película, que para mí es como una de las más extremas en ese tema. Y yo creo que muchos actores, conociendo la historia detrás de la película, como detrás del guión, yo creo que va a ser muy difícil que alguien diga, sí, tomo el papel, o que alguna productora diga, pues yo sí agarro eso, no sé. Es como cuando, no sé, hay como muchas historias, no solo en las películas o sí, como por ejemplo cuando se inaugura un barco, que tiran la botella de champaña y no se quiebra, por ejemplo, que dicen que es mala suerte, que supuestamente, o sea, barcos que han tenido como accidentes así muy grandes en la historia, no se les quebró la botella, que es como un mal augurio, no sé. O sea, como que hay ciertos signos que ya la gente dice, no, yo le huyo a esas cosas. La verdad a mí sí me parece como muy loco, o sea, sobre todo esta película sí creo que, y no sé, no creo que sea una coincidencia, honestamente. Está raro. Es que sí, o sea, que pase 1 o 2 veces uno dice, sí, está bien, pero es que ya 4 y si llega a haber una quinta, puede que también... Lo curioso al final es que no era una película de miedo, o sea, eso es como lo más No. porque si fuera una película que tratara de esos temas, uno dice, bueno, es que el tema del satanismo, el diablo, pero era una película muy sencilla, la verdad, o sea, era un tema totalmente normal, que no tenía que ver ni con el bien ni con el mal. Entonces sí es como bastante curioso, y ya entra como el trasfondo de las personas reales tal cual, de los guionistas, de los creadores, que en qué estaban ellos metidos, ¿no? Ya entra como esa espinita de saber qué eran ellos más bien, ¿no? Porque si la película no está tratando, y si normalmente las primeras 3 películas que hablamos que eran de miedo, porque ya eran de temas satánicos y más, que tiene más sentido, pues en esta de que iba a ser algo totalmente aparte, o sea, algo que no tiene nada que ver con eso, ya nos da la puerta, ¿no? De decir como qué hacían estas personas, ¿no? Si eran de algún culto o en qué estaban metidos, ¿no? Para que pase lo mismo 4 veces seguidas, ¿no? Como cuando, no sé, la gente llega y vende su alma al diablo para tener éxito.
para tener 10 deseos. No, eso es una película. Ay, no. Hay una película, Sí. donde venden el alma al diablo para tener 10 deseos. Sí. Es con Para tener 10 deseos. con el que hizo el de la momia. Que hace poquito Brendan lo Fraser. reconocía. Ah, Brendan Brendan Fraser. Fraser. pero Brendan eso es un Fraser, sí. peliculón, Elías. Sí, eso es entretenida la película, pero son 10 Nah. deseos lo que le da. Es más, eso ni siquiera es terror, eso sí es comedia pura y dura. No, yo estoy diciendo que era terror, solo que me acordé de que él le vende el alma al diablo y le da 10 deseos a cambio. Yo pensando en Jennifer's Body. No, ¿saben qué? Hablando de las películas sí, de terror que no son terror, yo les voy a decir 2 películas que a mí me traumaron mucho la infancia, que yo pensaba que eran de terror y cuando ya fui más grande descubrí que no eran de terror. El extraño mundo de Jack. Primero, no, esa ni me gusta. Ay, qué dicha. Primero, Ghost, La sombra del amor. Esa película me traumaba demasiado. Les juro que yo cuando era chiquitita yo tuve pesadillas. No sé cuál de es cuando esa. vienen. Pero por alguna escena en específico. Sí. Cuando vienen los bichos negros, así como que suena como un sonido todo feo y se llevan al muchacho malo. Y se lo llevan así. Y como que él se va así. Esa parte, o sea, que se llevan al malo. O sea, como que a los malos les pasaban cosas. Los bichos negros se los llevaban como unos fantasmas malos. A mí, esa escena, sobre todo el del carro, yo creo como que el que es como el que lo asalta a él, o yo no sé, o le dispara como al inicio de la película o algo así, al principal. Bueno, a mí esa escena me traumó demasiado. Esa es la primera película. Y la otra es la de Aliens from Mars o algo así, que es una película la de Tim Burton. De Tim Burton, que es como comedia. No, Sofía. Vean, yo esa película la vi como con 5 años, 4 o 5 años, y a mí el terror que me daban esos animales, los eso es una película de serie B incluso. La gente es una dice parodia del cine B. Es comedia, de hecho es comedia negra, pero eso yo lo supe como hasta los 16. O sea, mi infancia se me traumó con esos bichos. A mí me daba demasiado miedo la parte donde los bichos llegaban y usaban el arma y quedaban como los esqueletos así como verdes y rojos. Para mí esa escena se metió tan fuerte en mi cabeza que yo, o sea, de verdad, después de ver esa película, porque tras de eso yo era masoquista y la veía cada vez que la daban en la tele, yo no podía dormir. La noche que yo la veía no podía dormir. Era demasiado el terror. A mí me daba miedo El abogado del diablo, pero la parte cuando hay como un cuadro que este mae tiene como un cuadro grande en la oficina y que en un momento como que se empieza a mover. Esa parte era la que a mí me da miedo. Y ahora que vos dijiste esto de los esqueletos cuando los disparan, me acordé de cuando Cell en Dragon Ball chupa gente que nada más queda la ropa. Esa también me traumó. ¿Saben cuál es una que, bueno, esta sí es de terror, pero a mí me da mucho miedo por el plot twist que tuvo, una que se llama Los Otros, que le hizo Nicole Kidman. Esa película es muy buena. Yo la volví a ver después ya viejo y sí, me gusta. Los Otros en realidad era ella. Exacto, cuando hacen ese plot twist, yo cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, nunca me esperé eso, o sea, la verdad que, porque cuando salen los mayordomos, como salen en las fotos muertos, porque ahí revelaban, ¿no? De que a los muertos en esas épocas les tomaban fotos muertos sentados, y luego uno los veía en la puerta, se daba como miedo, o sea, la cena y las luces y todo, se daba un poquito de miedo, y la señora mayor, da mucho miedo a esa señora, o sea, como le hicieron. La medium, que tiene como los ojos en blanco y todo, o sea, eso me da mucho miedo. Qué buena peli. Y después cuando ya dicen, ¿no? De que, spoiler ahí, que los muertos eran Nicole Kidman y sus hijos, uno se queda así como, híjole, y le cambia la perspectiva a uno de la película, ¿no? Sí me dio mucho miedo, es como esas escenas de la medium y de los mayordomos cuando ya ellos en ese momento creen que ellos son fantasmas. Después de todo, no es como, qué miedo vivir en una casa así. Sí, legal, sí, a veces le mete ese miedo. Ahora, la película es terror, creo que es terror, entra como terror suspenso. Okay. Sí. Entonces,
pues es válido, ¿no? Pero yo que la vi carajillo sí fue como, uy, porque es del 2011, es 2001 esta película, entonces sí fue así como, wow, pero muy buena, o sea, es muy buena. Y para cerrar les pregunto, ¿prefieren el terror psicológico o el terror ya así de monstruo? Sí, psicológico 100%. Yo prefiero el psicológico 100%. O sea, entre si lo ponemos con juegos, entre Silent Hill y Resident Evil. Pero es que es una Silent película Hill. distinta. Es que no, me estás tocando dos temas ahí complicados, porque yo prefiero más la acción y destruir a que me den miedo en juegos. Entonces ahí sí prefiero Resident. Pero digamos, en las películas yo prefiero estar así, o sea, estar tenso, o sea, que yo esté tenso en el cine, que yo me esté agarrando de la butaca por saber qué va a pasar y que no haya pista ni nada, y que sea que si ya la escena que me diga, más si pasó esto, entonces como, uy, ¿verdad? O sea, eso es lo que a mí me gusta del terror psicológico. Del terror normal, o sea, de monstruos, y ya usted sabe que va a salir un jumpscare y ya, ay, ya. O sea, es como muy, muy predecible. Entonces yo prefiero el psicológico, que me tiene tenso, o sea, que me tiene tenso en la silla. A ver, Sofía. No, es que ninguno. Ni monstruos. No, ni ustedes nada psicológico. más que no sé. No, que es que a mí haya me gusta sangre ya. a mí me gusta el slasher, entonces. Ajá. Pero sobre todo el slasher de los 90s. Es como mi favorito, así como Sé lo que hicieron el verano pasado, Leyendas Urbanas, Scream. Sí, universitario. Esas son mis favoritas. ¿Y Caballero? No sé, más Bueno. nuevas, Destino Final, por ejemplo. Ese es mi tipo de película. Nuevecísima. La última salió como en el 2005. Me refiero a que son más nuevas que las de los 90s. Sí, está bien. Inicio de los 90s. Sí, ajá. Y ahora sí, Luis. No sé, es que yo honestamente no soy muy exigente en ese aspecto. A mí me gusta todo, dice. Yo disfruto bastante en general, como les digo, o sea, todas las películas, por ejemplo, de Annabelle, del Conjuro y todas estas me habían gustado, y hay mucha gente que dice como, no, qué terrible, no sé qué. Como Sofía ahorita. Ajá, exacto. Pero también, digamos, las que he visto de terror psicológico, de cierto nivel de suspenso, de tensión, las disfruto mucho, ¿verdad? Entonces, tal vez no son necesariamente como, digamos, me cuesta de identificar como esa diferencia entre suspenso, terror psicológico, ¿verdad? Esa parte como que hay una línea medianamente delgada a veces, pero no. Las disfruto bastante. Nos pasó con Bárbaro en el cine, por cierto, buena película. Bueno. ¿Con cuál? Y películas como, Bárbaro. por ejemplo, ¿cómo se llama esta? No respires, y así, como películas que, a ver, técnicamente, para mí eso esa película fue muy fuerte cuando se dio el mensaje de la película, sí. Esa película es fuerte, o sea, honestamente, que por cierto sale un tico en la película como otro. Sí. Sí, y es el primero que se muere. Sí. Correcto. O sea, de paso. Pero sale. Pero sale. Ganar es ganar, directo esto. Bueno, entonces así llegamos al final de un programa más. Elías, gracias. Sofía y Luisito. Estaba Silvia, pero le daba mucho miedo y se fue. Pero también gracias a ustedes que nos escucharon y nos acompañaron. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como ExabyteCR. Y pues nos escuchamos en un próximo programa de terror seguramente. Chao. Chao. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him.